Tarde o temprano, todos descubrimos que la vida cristiana es un campo de batalla. No es un campo de juegos, no es un campo donde te enfrentas a tu prójimo, a tus semejantes, no, todo lo contrario. Es un campo donde te enfrentas a un enemigo que es muy poderoso. El hecho de que Pablo usara términos militares para ilustrar el conflicto con Satanás tiene sentido. Pablo mismo estaba encadenado a un soldado romano y sus lectores estaban familiarizados con soldados y con el equipo que usaban. A decir verdad, las ilustraciones militares eran las favoritas de Pablo. Como cristianos nosotros nos enfrentamos a tres enemigos: el mundo, la carne, el diablo. El mundo se refiere al sistema alrededor nuestro que se opone a Dios. Se manifiesta en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Y la definición de la palabra mundo es básicamente una sociedad separada de Dios. La carne es la vieja naturaleza que hemos heredado de Adán. Una naturaleza, como ya sabes, que se opone a Dios y que no puede hacer nada espiritual para agradar a Dios. Por medio de su muerte y su resurrección, Cristo venció al mundo, a la carne y al diablo. En otras palabras, nosotros no luchamos para obtener victoria, sino que luchamos del lado de la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria es de Jesús. El Espíritu de Dios hace posible por fe que nos apropiemos de la victoria de Cristo. En el capítulo 6, que vamos a leer, capítulo 6 de Efesios, Pablo nos habla de dos temas que nos van a ayudar a entender y aplicar sus verdades para vivir una vida en victoria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El cuerpo de inteligencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, tiene un rol vital en operaciones militares. Le permite a los oficiales conocer y entender al enemigo. Mientras no sepamos quién es el enemigo, dónde está y lo que puede hacer, no podemos vencerlo. A través de esta carta, a través de este capítulo 6 de Efesios y de otras partes de la Biblia, Dios nos instruye acerca del enemigo. Así que no hay razón para que nos tome desprevenidos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver quién es el enemigo. El enemigo está bien detallado en el versículo 10, versículo 11 y versículo 12. El enemigo tiene muchos nombres. Diablo significa acusador, porque él acusa al pueblo de Dios. Lo hace de día y de noche. El nombre Satanás significa adversario, porque él es enemigo acérrimo de Dios. También es llamado el tentador, el homicida o el mentiroso. En la palabra de Dios también se le compara a un león, a una serpiente, a un ángel de luz, y también se le reconoce como el Dios de este siglo. Pero ¿de dónde viene esta criatura espiritual que tanto se opone a Dios y a su obra? En la creación original, Satanás era Lucifer, hijo de la mañana. Fue arrojado del cielo por su arrogancia, por su deseo de usurpar el trono de Dios. Hay muchos misterios con relación al origen de Satanás, pero lo que hace y a dónde va no es un misterio. Como Satanás es un ser creado y no es eterno, él está limitado en su conocimiento y en su actividad. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Entonces, ¿cómo es que él hace tantas cosas y está en tantas partes al mismo tiempo? La respuesta es que tiene una organización, vamos a decirlo así, de ayudantes. Pablo los llama principatos, potestades,
gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Está hablando de un ejército de demonios que asisten a Satanás en sus ataques contra ti y contra mí. En Apocalipsis capítulo 12, verso 4, el apóstol Juan nos dice que 1/3 de los ángeles del cielo cayeron juntamente con Satanás. Todo esto cuando Satanás se rebeló contra Dios. 1/3. Esto es increíble. Bueno, no 1/3, no, prácticamente la tercera parte. La tercera parte de los ángeles del cielo. No es solo Satanás. 1/3, una tercera parte, son muchos. Como Satanás sedujo a otros ángeles. Daniel también escribe que los ángeles de Satanás lucharon contra los ángeles de Dios para tomar control de los asuntos de las naciones. Y en estos mismos momentos una batalla espiritual se está llevando a cabo en las esferas celestiales, y tú y yo somos parte de esa batalla. Lo más importante de todo es que nuestra batalla no es contra seres humanos. Mi batalla no es contra ti. Tu batalla no es contra tu padre, contra tu madre, contra tus hermanos. Tu batalla es contra poderes espirituales. Y a veces perdemos el tiempo peleándonos con la gente cuando deberíamos estar luchando contra el demonio que busca tomar control sobre la gente para que se oponga a la obra de Dios. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, hubo un disturbio que pudo haber destruido a la iglesia. No fue acusado solo por Demetrio y sus asociados, sino que detrás de ellos estaba Satanás y sus compinches. Cuando Pablo y la iglesia oraron, la oposición fue silenciada. Cuando oras, estás obteniendo victoria sobre Satanás. Estás obteniendo victoria sobre sus enemigos. Por eso la oración es importante en tu vida y en mi vida. Si no hay oración, somos un blanco fácil. Somos una presa muy buena para el enemigo. Ahora bien, ¿qué clase de habilidades tiene Satanás? Las advertencias de Pablo nos indican que Satanás es un enemigo poderoso y que necesitamos el poder de Dios para mantenernos firmes contra él. Nunca menosprecies el poder del diablo. El libro de Job nos dice que Satanás tiene poder sobre el cuerpo de un hombre, sobre su casa, sobre su riqueza, sobre sus amigos. Por eso en Juan capítulo 10, verso 10, Jesús llamó a Satanás un ladrón, que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás no puede hacer nada que Dios no apruebe. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este pasaje que estamos leyendo de Efesios, nos estamos dando cuenta que tú y yo estamos luchando contra las asechanzas del diablo. Asechanzas del diablo significa que él es integrante, que él es engañoso, que tiene artimañas. Nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar las asechanzas del diablo. Algunos hombres o mujeres usan estratagemas para engañar, pero detrás de ellos está el mayor engañador, está Satanás. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y busca cegar las mentes de la gente a la verdad de la palabra. El hecho de que Pablo usara la palabra luchar indica que estamos involucrados en una batalla mano a mano y que no somos simplemente espectadores. Satanás quiere usar nuestro enemigo externo, al mundo, a nuestro enemigo interno, la carne, para vencernos. Sus armas, sus planes de batalla son poderosos. Así que ya hemos visto quién es el enemigo. Hemos visto qué habilidades tiene. Ahora veamos el equipo que Dios nos ha dado para derrotar a Satanás. Ese equipo lo encuentras en los versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Efesios capítulo 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el equipo que tú y yo necesitamos para derrotar a Satanás. Como estamos luchando contra enemigos espirituales, necesitamos un equipo especial, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Dios nos ha dado toda la armadura necesaria, así que no debemos omitir ninguna de sus partes, ninguna de sus piezas. Satanás busca la parte más vulnerable, la parte que no está protegida. Pablo nos ordena que nos pongamos toda la armadura, que tomemos todas las armas y que nos mantengamos firmes contra Satanás. Sabiendo que Jesús ya ha derrotado a Satanás y que tenemos la armadura espiritual, tenemos las armas necesarias, por fe aceptamos la protección de Dios que nos da para enfrentarnos al enemigo. Romanos capítulo 8, verso 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a ir analizando las diferentes piezas de esa armadura. El cinturón de la verdad. Satanás es un mentiroso, pero tú y yo, cuya vida debe estar controlada por la verdad, puede derrotarlo. Si tú te das cuenta, cuando analizas una armadura o analizas alguna vestimenta, por ejemplo, cuando te pones el cinturón, ¿qué característica tiene el cinturón? El cinturón sujeta, ¿verdad?, el pantalón para que no se te caiga. El cinturón sujeta las otras piezas de la armadura. La verdad es la fuerza esencial para vivir una vida en victoria. Un hombre o una mujer de integridad, con una conciencia limpia, puede enfrentarse al enemigo sin miedo. El cinturón también sostiene la espada. Si no vivimos una vida en la verdad, nosotros no podemos usar la verdad de la palabra. Una vez que la mentira entra a la vida del creyente, todo comienza a desmoronarse. Por más de un año, el rey David mintió acerca de su adulterio con Betsabé y por consiguiente nada le fue bien. Los Salmos 32 y 51 nos hablan del precio que tuvo que pagar por esas mentiras. El cinturón de la verdad. La coraza de justicia. Esta pieza de la armadura, hecha de placas de metal o cadenas, cubría el cuerpo de un soldado desde la nuca hasta la cintura, tanto por delante como por detrás. Y la coraza simboliza la justicia de Cristo en tu vida y en mi vida. Satanás es el acusador, pero él no puede acusar al creyente que está viviendo una vida piadosa en el poder del Espíritu. La clase de vida que llevemos puede fortalecernos contra los ataques de Satanás o puede debilitarnos. Cuando Satanás nos acusa, es la justicia de Cristo que le da seguridad de su salvación. Sin embargo, nuestra posición en la justicia de Cristo, sin la práctica diaria de la justicia, le da más oportunidad a Satanás de atacarnos. ¿Te has puesto la coraza de la justicia? ¿Te has puesto el cinturón de la verdad? Si Cristo es tu justicia, ¿cómo puede Satanás quitarte esa justicia? Si Cristo te promete que nunca te dejará ni te abandonará, ten la seguridad de que tus órganos vitales están protegidos todo el tiempo. Los aspectos esenciales de nuestra protección están en su lugar porque estamos en Cristo. Llega el calzado del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba sandalias con tachuelas en las suelas para darse una mejor tracción en el campo de batalla. Si queremos mantenernos firmes y resistir, entonces necesitamos los zapatos del Evangelio de la paz. ¿Y cómo tenemos paz con Dios? Por medio de Jesús, por medio del Evangelio. No tenemos que tener miedo de los ataques de Satanás ni de los hombres. Debemos estar en paz con Dios, debemos estar en paz con el prójimo. Si quieres derrotar al enemigo, tienes que estar en paz con Dios. Si quieres derrotar al enemigo, tienes que estar en paz con tus hermanos. El calzado del Evangelio tiene otro significado. Tú y yo debemos estar preparados todos los días para compartir el Evangelio con un mundo perdido. Tú y yo, cuanto más compartimos el Evangelio, más victorias hay. Isaías capítulo 52, verso 7 dice:
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien y del que publica salvación. Si nos ponemos los zapatos del Evangelio de la paz, tendremos los bellos pies que mencionan aquí. Satanás nos ha declarado la guerra, pero tú y yo somos embajadores ¿de qué? De la paz. Por lo tanto, llevamos el Evangelio de paz a donde vayamos. El versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo del soldado medía aproximadamente 4 pies por 2 pies. Así que era bastante grande. Era hecho de madera, era cubierto con cuero o piel dura. Mientras que el soldado sostuviera el escudo delante de él, estaba protegido de lanzas, de flechas y también de dardos de fuego. Los bordes de estos escudos eran construidos de tal manera que la línea entera de soldados podía entrelazar los escudos y marchar contra el enemigo como una gran muralla. Nosotros no estamos solos en la batalla. Dios está preparando la batalla de los siglos, las fuerzas de la luz contra el poder de las tinieblas. Y tú y yo pertenecemos al ejército de Dios. Tú y yo hemos sido reclutados para el ejército de Dios. Tenemos que estar preparados para la batalla. Es tiempo de que levantemos nuestro escudo de la fe. Es tiempo de que desenvainemos la espada del Espíritu contra los enemigos de Dios. La fe es el arma de defensa que nos protege contra los dardos de fuego. En la época de Pablo las flechas se sumergían en sustancias inflamables y luego eran prendidas y disparadas. Y Satanás dispara dardos de fuego a nuestros corazones, a nuestras mentes, con mentiras, con dudas. Si por fe no apagamos los dardos, estos prenderán un fuego dentro de nosotros y terminaremos pecando contra Dios. Nosotros no sabemos cuándo Satanás nos va a disparar un dardo. Así que cada día tenemos que andar por fe, usando ese escudo de la fe. Tenemos también el yelmo de la salvación que menciona el versículo 17. Satanás quiere atacar nuestra mente, de la misma forma como atacó y derrotó a Eva. El yelmo o casco de salvación se refiere a una mente controlada por Dios. Es una pena que muchos hermanos y hermanas tengan la idea de que el intelecto no es importante, cuando en realidad tiene un rol vital en el crecimiento del cristiano. Cuando Dios controla la mente del cristiano, Satanás no puede llevarla por el mal camino. El cristiano que estudia su Biblia, que aprende el significado de las doctrinas, que tiene su tiempo de intimidad con Dios, que tiene estudios bíblicos, que está todo el día pendiente de las cosas de Dios, no va a ser llevada fácilmente por el mal camino. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: «Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Donde quiera que Pablo iba, él le enseñaba a los nuevos conversos las verdades de la palabra de Dios. El yelmo o casco de salvación protegía sus mentes de las mentiras de Satanás. En las guerras, si un soldado no se pone un casco, una bala perdida, el impacto de metralla, si le da en la cabeza, lo puede matar. El yelmo de la salvación nos protege nuestra mente, nuestros pensamientos, de las mentiras de Satanás. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es el arma de ataque que Dios nos da. El soldado romano ponía en su faja una pequeña espada para las luchas mano a mano. Hebreos capítulo 4, verso 12, compara la palabra de Dios con una espada porque es filuda, es cortante, puede penetrar al hombre interno de la misma forma que una espada física puede penetrar el cuerpo.
Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Pedro trató de protegerlo usando una espada o un cuchillo físico, pero aprendió en Pentecostés que la espada del Espíritu es mucho más poderosa. Por eso Hechos capítulo 2, verso 37 nos dice que en Pentecostés, cuando Pedro compartió la palabra de Dios con la gente, que estos se compungieron de corazón, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, eso es lo que hace. Convicción en sus corazones por sus pecados. Moisés también trató de conquistar con una espada física, pero descubrió que la palabra de Dios era suficiente para derrotar a Egipto. Una espada física penetra el cuerpo, mientras la espada del Espíritu penetra el corazón. Cuanto más se usa una espada física, más pierde su filo. En cambio, cuanto más usas la palabra de Dios, más filo se vuelve, hay más filo. Una espada física requiere la mano del soldado, pero la espada del Espíritu Santo tiene su propio poder. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu Santo no solo escribió la palabra, sino que también la esgrime cuando la cogemos por fe y la usamos. Y una espada física corta para dañar y matar, mientras que la espada del Espíritu corta para sanar, para dar vida. Cuando tú y yo usamos la espada contra Satanás, le podemos dar un golpe que lo puede incapacitar. Cuando incapacitamos a Satanás, éste no daña la obra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, por ejemplo, Cristo usó la espada del Espíritu. Usó la palabra de Dios para derrotar al enemigo. 3 veces Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Es curioso, pero si tú analizas la tentación de Jesús, puedes notar que Satanás también puede citar la palabra. Lucas capítulo 4, verso 10, dice que Satanás le dijo a Jesús, porque escrito está. Pero Satanás no citó la palabra adecuadamente. Satanás usa la palabra de Dios para confundirnos, así que es bien importante que aprendamos la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más fácil te será detectar las mentiras de Satanás, y de esta manera vas a poder rechazar sus ofrecimientos. En un sentido, la armadura de Dios es un retrato de Jesucristo. Cristo es la verdad. Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz. Su fidelidad se hace posible en nuestra fe. Él es nuestra salvación. Él es la palabra de Dios. Ahora que llega el calorcito, en algunos países, el verano, a lo mejor esta reflexión la escuchas en invierno, pero a lo mejor tú estás escuchando esta reflexión ahora mismo en verano. ¿Te pondrás el bañador para ir al campo de batalla? ¿Usarías una pistola de agua contra un bazooka? Por supuesto que no, ¿verdad? Un buen soldado debe ponerse la ropa y el equipo adecuado para llevar a cabo su misión. ¿Te estás poniendo toda la armadura de Dios? Hemos visto las diferentes partes de esa armadura. Quiero mencionarte ahora el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la energía que te permite a ti y que me permite a mí, al soldado cristiano, ponerse la armadura, esgrimir la espada. No podemos pelear la batalla por nuestras propias fuerzas. Por muy fuertes o talentosos que seamos, no podemos pelear la batalla. Cuando Amalek atacó a Israel, Moisés se fue a la cumbre de la montaña a orar, mientras Josué, espada en mano, peleaba la batalla en el valle. Se necesitó el esfuerzo de ambos hombres para ganar la batalla. Josué usó la espada para vencer al enemigo, mientras que Moisés usó la oración para interceder por él. La oración es el poder que nos da la victoria, pero no simplemente cualquier tipo de oración. Pablo nos dice cómo orar para poder derrotar a Satanás. La oración lo cambia todo. Si estás enferma, si estás enfermo, la oración no es el sustituto a la medicina. Si necesitas tu pan de cada día, la oración no es el sustituto al trabajo. Si quieres salvación para tu alma,
Para las almas perdidas, la oración no es el sustituto al Evangelio. Sin embargo, ninguna de estas cosas es el sustituto a la oración. Los hermanos oran. Algunos están sanos y podrían estar enfermos. Algunos que están vivos podrían estar muertos. Hay almas que hoy se salvan y podrían estar perdidas. Las oportunidades para conocer a Jesús cada día se abren, cuando podrían estar cerradas. Podrían estar cerradas, ¿por qué? Porque nuestro pecado nos separa, porque cada día estamos cometiendo pecado, y ese pecado hace que haya una distancia entre nosotros y Jesús. Con la oración muchísimas cosas son posibles. Muchas más serían posibles si oráramos más. Santiago capítulo 4, verso 2 dice que no tienes lo que deseas porque no pides. Y si pides, pides mal. Pides para ti, para tus propios deleites, para tus propias satisfacciones. En este pasaje Pablo nos dice cómo debemos orar. Orar en todo tiempo. Obviamente esto no significa estar repitiendo oraciones como cotorras, sin parar. Dios no nos escucha por el solo hecho de hablar continuamente. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Esto significa estar en comunión constante con Dios. Tú y yo debemos orar en todo momento, porque siempre estamos sujetos a tentaciones, ataques del diablo. Los ataques sorpresivos han llegado a derrotar a más de uno, porque se olvidó de orar sin cesar. Pablo dice orar en todo tiempo. Pero Pablo también nos dice orar en toda oración. Y yo me preguntaba, oye, ¿qué significa esto? Orar en toda oración. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué significa orar en toda oración? Hay varias formas de orar. Oración, súplica, intercesión, acción de gracias. Muchas veces tú y yo nos quedamos dentro del marco de orar para pedir cosas. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que últimamente nuestras oraciones es para pedir, verdad? El creyente que solo ora para pedir cosas está perdiendo la bendición que viene cuando intercedemos por otros, cuando damos gracias. En realidad, ser agradecido es un gran arma para derrotar a Satanás. La alabanza cambia las cosas. La oración también cambia las cosas. La intercesión por otros puede traer victoria a nuestras propias vidas. Job capítulo 42, verso 10 dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando Job hubo orado por sus enemigos. Te lo vuelvo a repetir. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es decir, que si yo intercedo por otros, si yo estoy cada día clamando por mis amigos, orando por ellos, el Señor puede sanarme de enfermedades, el Señor puede quitarme cargas, el Señor me quita la aflicción. Orar en toda oración. Oración, súplica, intercesión, acción de gracias. Orar en el Espíritu. Esto también es importante, y esta es una de las formas que Pablo nos enseña. La fórmula de oración que la Biblia nos da es que le oremos al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. Cuando oramos en el poder del Espíritu, estamos orando en la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones pueden convertirse en oraciones egoístas y no estar dentro de la voluntad de Dios. Hay que orar en el Espíritu. Orar velando también. Velando significa orar estando en alerta. Y la frase velad y orad ocurre muchas veces en la Biblia. Cuando Nehemías estaba reparando los muros de Jerusalén y el enemigo estaba tratando de impedir su trabajo, Nehemías derrota al enemigo velando y orando. Jeremías capítulo 4, verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Eso es velad. Eso es estar en alerta, en guardia. Velad y orad es el secreto de la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo.
Pedro se durmió en Getsemaní, cuando debía haber estado velando y orando. Y como resultado, hubo victoria de Satanás sobre su vida. ¿Por qué? Porque luego Pedro negó a Jesús, porque luego Pedro abandonó a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera estado ese momento velando y orando? Pues a lo mejor Pedro no niega a Jesús, Pedro no abandona a Jesús. No lo sabemos. Pero es una pregunta que yo muchas veces me he hecho. Si Pedro no se hubiera dormido, ¿qué hubiera pasado? Si tú y yo no velamos y oramos, pueden suceder cosas negativas a nuestra vida. El enemigo toma ventaja. Dios espera que usemos los sentidos que Él nos ha dado, pero esos sentidos tienen que estar guiados por el Espíritu Santo, para detectar así cuando Satanás comienza a obrar. Pablo también nos dice, seguir orando y perseverando. La palabra perseverancia significa que no debemos de darnos por vencidos. Ser perseverantes no significa que estamos tratando de forzar a Dios a que nos dé lo que queremos, sino más bien que nos sentimos tan agobiados que no podemos descansar hasta no recibir respuesta de Dios. Por eso Jesús contó la parábola del juez injusto. Una viuda le pedía justicia al juez todo el tiempo, pero él no le hacía caso. La viuda tanto agotó su paciencia que finalmente éste dictó un fallo a su favor, porque estaba simplemente cansado de los ruegos. Otra vez esta mujer. ¡Qué cansina, madre mía! ¿Otra vez tú? Oye, rey, que tienes una visita. ¿Quién es? Una amiga conocida. Cansado de los ruegos constantes de la viuda, el rey accedió. Finalmente dictó un fallo a su favor. Y Jesús contó esta parábola para enseñarnos de que debemos de orar y no darnos por vencidos. Aunque Dios no es como ese juez injusto y altanero, Él nos dice que debemos de ser persistentes como la viuda. Dios nunca se cansa de nuestras peticiones, aun cuando nos parezca que no nos está escuchando. Dios cada día te invita a orar y Él promete escucharte. Grandes cosas suceden cuando oramos. Él nos ama. Jesucristo nos manda a orar y nosotros le mostramos amor cuando obedecemos sus mandatos. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es una promesa de parte de Dios. Esta es una promesa maravillosa. Pero muchos de nosotros oramos muy pocos. La oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer la voluntad de Dios en la tierra. Este es un dicho muy conocido de Robert Lowe. Muchas veces nosotros dejamos de orar cuando Dios está a punto de darnos la victoria. Sinceramente, ¿quién puede orar toda la noche? No mucha gente. Pero todos podemos perseverar en oración, un poquito más. La iglesia del siglo I oró sin cesar mientras Pedro se encontraba en la prisión. Esta es una de mis historias favoritas. A Jacobo lo matan y Pedro está en la cárcel. ¿Qué hace la iglesia? Oró sin cesar por Pedro. Hubo intercesión por Pedro en la iglesia, mientras nuestro hermano Pedro estaba en la cárcel. Y a último minuto Dios le dio la respuesta. Dios saca a Pedro de la cárcel y Pedro se presenta en la iglesia, se presenta en las diferentes casas. Sigue orando hasta que el Espíritu te diga que pares o el Padre te conteste. Cuando estés a punto de darte por vencido, Dios te dará la respuesta. Y no nos olvidamos de la parte final. Orar por todos los santos. Cuando se trata de la oración, Jesús nos ha dado la oración modelo. Él comienza con el Padre nuestro y no con Padre mío. Nosotros oramos como parte de la gran familia de Dios. Debemos orar los unos por los otros. Y en este pasaje Pablo le pide a los efesios que lo apoyen en oración. ¿No era Pablo el que había ido al tercer cielo y vuelto? Sí. Pero Pablo necesitaba las oraciones de los santos. Con mayor razón nosotros.
Si nuestras oraciones pueden ayudar a otros creyentes a derrotar a Satanás, entonces su victoria también es nuestra. Pablo no pidió que oraran por su comodidad o por su seguridad, sino por la eficacia de su testimonio. Pablo pidió orar por su vida, por su ministerio. Así que el mensaje es claro. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el diablo es real. Y al diablo, mira, no le interesa una persona que tiene adicciones. Al diablo no le interesa una persona que fuma, que se droga. Al diablo no le interesa una vida destruida por X vicios. No le interesa. ¿Por qué? Porque ya tiene esa vida. Al diablo le interesa tu vida, mi vida. Al diablo le interesa a los miembros de la iglesia. Por eso, todos los días hay tanta persecución hacia la iglesia. A Satanás no le interesan los pecadores. ¿Por qué? Porque están pecando todo el día y ya los tiene. Al diablo le interesa tu vida y mi vida. Hay un reino espiritual más allá de nuestra vida finita, donde la batalla por las almas se está librando en estos momentos. Jesucristo ya ha ganado la victoria, pero las batallas se siguen librando porque Satanás quiere hacer de los cristianos y del cristianismo algo débil, algo ineficaz. Por eso se inventa tantas cosas, que si el Big Bang, que si descendemos del mono, que si hay vida en otros países. ¿Para qué? Para que tú te creas eso y no tengas un encuentro personal con Jesús. Para que tu mente se llene de conocimiento humanista, para que tu mente entre en duda y digas, oye, pues a lo mejor hay vida en otros países, en otros planetas. Obviamente hay vida en otros países. ¿Me entiendes, no? Satanás quiere hacer que tú y yo, como discípulos de Cristo, quiere hacer que el cristianismo sea débil. Y estas batallas espirituales en esferas invisibles son reales, como las batallas que se libran en la tierra. Hay batallas también que ocurren dentro de nuestros propios pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes y hasta en las decisiones que tomamos cada día. Si el diablo nos puede hacer perder la paciencia con nuestros hijos, o que menospreciemos a nuestro esposo o nuestra esposa, o que hablemos mal de alguien, habrá logrado debilitar nuestro testimonio. Dios nos da su armadura espiritual para cada batalla a la cual nos estamos enfrentando cada día. La armadura de Dios está basada en la verdad, en la justicia, en la fe, en la paz. Y Dios nos pide que nos armemos con sus atributos, no con los nuestros. Cuando te pones la armadura de Dios, te estás poniendo a Jesús, porque Jesús significa todo. Verdad, justicia, fe, salvación, paz. Tenemos el poder de la oración que pone la batalla en manos de Cristo. Y Cristo ya triunfó sobre el enemigo. Así que no temas, no vivas temeroso del diablo. Más bien debemos mantenernos en alerta, orando para percatarnos de sus estratagemas, para que cuando se presenten podamos pelear la batalla vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Te has puesto esa armadura de Dios? ¿Te falta alguna pieza? Es hora de ponerse toda la armadura de Dios. Que Dios te bendiga y recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda que el enemigo está vencido. Es un spoiler. Te echo un spoiler final. Satanás está vencido. Tiene las horas contadas. Pero Satanás te quiere a ti. Satanás me quiere a mí. Busca cada día a Dios. Y el enemigo no tendrá nada que hacerte.